Fernando es un amigo nuestro de la familia de los Otero, de Manuel Otero Luna, que en paz descanse, y que esté feliz en la gloria, porque fue un sevillano de pro, un adelantado de la época, un visionario de lo que fue la hostelería, amigo de los amigos, cordial, educado, tenía todo lo necesario para ser presidente, como fue de la Confederación de Empresarios de nuestra ciudad, amigo de muchos amigos, de amigos en común, como es Antonio Tábora, con el cual compartieron, Nono, su hijo, que una persona encantadora. Pero Fernando es un hombre que está vinculado a Sevilla y también las islas, ¿no? Porque es un hombre que comparte un poco las distancias. ¿Y cómo has vivido tú? Primero, hablamos un poco de tu padre, cómo viste tú esa niñez allí en la misma Plaza Nueva. Bueno, nacer y crecer allí, que mi nacimiento también... Bueno, soy trianero, hay que dar ese dato aquí en este programa, porque hay mucho de serlo. ¿Dónde naciste? No, yo nací en la Cruz Roja de Triana. Ah, la Cruz Roja de Triana, pero claro, eres trianero. Soy sí, trianero. Claro, sin lugar a dudas, claro, sin lugar a dudas. Lo que hice la antigua fue... infanta Luisa, ¿no? Correcto. Lo que hice fue nacer, pero eso ya me da para el resto de mi vida para poder asumir como trianero. Te da derecho. Que es lo que he hecho cuando he vivido fuera de España y cuando he vivido en Madrid muchos años, pues siempre puntualizaba, no, yo soy de Triana. ¿Cómo viste con tus hermanos esa época? Bueno, en el centro yo siempre me he quejado entre comillas, porque es un privilegio estar allí en plena Semana Santa y tan bien situado. Siempre me he quejado de no haber tenido vida de barrio, que tampoco es que no sea cierto, ¿no? Pero es cierto que con la densidad de población mucho más pequeña en el centro, por ser todos locales de oficina, yo las pandillas de amigos y de jugar en el barrio o de crecer como adolescente, las primeras salidas las he hecho más bien en Heliópolis, en el barrio de Claret, donde fui al colegio. Y que sí, que efectivamente todos mis amigos pues tenían su pandilla de donde procedían, ¿no? Los de Heliópolis, la pandilla de los Remedios, la pandilla de Bami, que se veían en sus casas, ¿no? Sí, pero tú tienes la ventaja de que nosotros teníamos que ir al centro y tú ya estabas allí. Cierto, ciertísimo. Y además eso también es diferenciador, en el sentido, porque curiosamente, además de en Sevilla, he vivido no muchos años en Bruselas y muchos años en Madrid, que son dos ciudades también de recibir gente de fuera. Bruselas es una diáspora de todos los países europeos que están allí por las comunidades europeas y por la sede de las instituciones de las comunidades europeas, y Madrid pues lo sabemos también, ¿no? Entonces el centro de Sevilla, en una pequeñísima escala, pues también se puede considerar que la vida que se hace en el centro es de personas que vienen al centro, al comercio y a ver la calle, ¿no? Y a vivir la calle. Yo recuerdo en la calle, la Plaza Nueva, con las sillas de hierro, esas se calentaban al sol, los abuelos con los niños, las palomas, Rey San Fernando mirando siempre quién va a ser el nuevo alcalde o alcaldesa de Sevilla, mirando ese ayuntamiento. Y decía al alcalde, lo importante es ver el Rey San Fernando desde arriba, porque cuando estés arriba es porque has llegado. Y sobre todo hay allí una zona de enclave de la Sevilla intelectual, la Flor del Toranzo, la calle Barcelona, la calle Madrid, todo eso alrededor, y después aledaño casi a Calvario, en la misma esquina, ya en la Magdalena, toda esa zona donde tu padre daba y estaba y compartía vida social con la Sevilla intelectual. Yo la verdad es que sí me siento cómodo, sí me he sentido cómodo siempre ahí, además de haber vivido mucho tiempo fuera. Siempre cuando vuelves, pues vuelves con la nostalgia, y en esa zona me he sentido siempre cómodo de lo que tú dices, compartir charlas y recibir amigos. La época en que compráis el hotel de Inglaterra era una época que estaba comentando difícil, dura, era muy difícil conseguir créditos, los créditos estaban a unos intereses excesivamente grandes y hubo un gran esfuerzo por comprar ese territorio que prácticamente es el kilómetro cero de la ciudad. Sí, bueno, fue más o menos, no fue una cosa de una tacada, han sido 3 generaciones. La que es mi abuelo, sobre todo el padre de mi padre, el que consiguió con mucho trabajo ir haciéndose con la mayoría de la propiedad, ¿no? El momento de mi nacimiento coincide con el edificio actual. El edificio actual tiene los 48 años, primaveras que tengo yo ahora.
Y también eso sí lo recuerdo haberle oído a mi padre contar que fue un esfuerzo grande, el esfuerzo por renovar el hotel antiguo, que se le llama, el que recibió los cañonazos en la guerra civil y cuando el levantamiento militar, y transformar ese gran espacio en lo que entonces, hace casi 50 años, era un hotel más moderno, ¿no? Un edificio más moderno. Y ahí sí recuerdo a mi padre contar de pasar noches sin dormir para poder sufragar. Oye, y saliendo de la a la derecha había otro hotel, un antiquísimo hotel sevillano. Pues eso yo no lo conozco, mira. Sí, el Cecilia, estaba justamente antes de llegar a la calle Barcelona. Es un lugar de encuentro también, había toreros, había artistas, había mucha gente del mundo de este alrededor. Y en la Flor del Toranzo, digamos, allí era un lugar de encuentro, pues de Antonio Burgo, pasando por Carlos Herrera, pasando por que permanece. Robles. Bueno, toda esa gente del mundo de la comunicación que se dan cita en ese lugar y que sigue teniendo... Ahora quizás un poco más barato que antes quizás era más elitista, ahora quizás un poco más asequible para el público en general. Pero vamos a hablar un poco de la hostelería desde el punto de vista de un empresario como vosotros, ¿no? Ahora hablaremos de la segunda parte y de otras vicisitudes, ¿no? ¿Cómo está la hostelería en Sevilla? ¿Ha aumentado? ¿Ha crecido? Somos prácticamente un 5 estrellas de Europa, ¿no? En hostelería, ¿no? Sí, la verdad es que hace ya 2, 3 o 3 años que las cifras son buenas, son bastante buenas de ocupación hotelera, sobre todo. Lo que pasa es que hemos venido de unos años tan malos que cualquier mejora no es suficiente, ¿no? O sea, porque en hostelería el resultado se mide en ocupación y en precio medio, son las dos variables. Y aunque una de las dos suba mucho, pues la otra se tiene que ir recuperando, aunque la ocupación sea casi plena en temporada alta, la otra no se va recuperando tan rápido, pero no podemos quejarnos. La medida de resultado se llama pernoctaciones. Número de pernoctaciones y al precio que vendes cada pernoctación, claro, eso es lo que da. Y lleno, que es lo que hace que funcione la máquina, ¿no? Lleno funciona si el precio de cada habitación da para cubrir todos los gastos y sobra un poquito. Bueno, hoy está Sevilla en unos precios de medio alto, ¿eh? Sevilla ya no es fácil llegar a coger un hotel porque el turismo interior ha crecido exponencialmente. Como sabes, ha habido aumentos y subidos del número de camas. Hablemos de las últimas décadas, desde el boom del 92, casi se triplicó el número de camas y luego hubo una bajada. Ese aumento y subida del número de camas por ciclos de medios, se campana de Gauss, pero en los precios medios también han existido esas curvas. Entonces, de verdad que con los años malos en la economía internacional y en la española lo hemos sufrido bastante más. Los últimos 7, 8 años malos se ha notado mucho en precio y en rentabilidad. Y ahora nos estamos recuperando de eso. Bueno, vamos a pasar un poco a la vida, un poco donde tú te proyectas por un desgraciado momento de tu vida y que tú decides, ya tú nos hablarás de ello, porque tú eres la persona indicada para hacerlo, no la persona que entrevista, y después tu dedicación exclusiva también, digamos, entre comillas, después de tu parte profesional, a la defensa a ultranza de unos derechos que no se consideran, que se quedan prácticamente en un agua de borraja, que no hay justicia que los limite, que no hay juez que los juzgue y que no hay tiempo que lo pare. Y eso fue algo muy personal que te pasa a ti con tu hija, ¿no? Pues sí, a mí y a tantos cientos de miles de padres en España, ¿no? Se vulneran sistemáticamente en España, se convierte en obstáculos el intento de un padre y una hija de poder tener una relación si hay madres obstructoras, y con una vuelta de tuerca que la dio el feminismo radical, tal y como Zapatero se definió a sí mismo, ¿no? Yo soy feminista radical. Con una vuelta de tuerca muy injusta, pues todo eso se ha hecho más injusto y más difícil todavía. Se implantó desigualdad ante la ley, según el sexo de nacimiento, dándole prebendas y privilegios a las nacidas mujeres y más dificultades para los papás. Y desde luego
los mínimos estándares de relación entre padres e hijos que hay reconocidos en las declaraciones de derechos humanos y las declaraciones de derechos del niño, en España están rotos de forma sistémica, no se cumplen. Lo de invocar al interés superior del menor es mentira, estamos metidos en el ámbito judicial, estamos metidos en una paranoia promovida por la ideología de género, enemiga de la familia tradicional, y han logrado implantar desigualdad ante la ley. No sé, el mismo hecho se considera delito o falta según lo comete un hombre o una mujer y según el supuesto víctima sea un hombre o una mujer. Y eso es algo que no se daba en Europa desde Hitler con los judíos, cuando Hitler hizo un derecho penal diferente o trató de forma diferente a la población judía por un hecho de su nacimiento, que era su raza, y frente a la población aria, o aquí en España, con lo que hay ahora, ¿no? ¿Eso se podría hacer de un secuestro legal? Sí, hay secuestro legal, porque lo que se llama maltrato institucional es el desamparo de la justicia y de los poderes públicos. Los poderes públicos ya están todos orientados a la necesidad de las mujeres adultas. Y toda la ideología de género y el feminismo radical lo ha llevado con técnicas goebbelianas también, de Goebbels, de mentirnos a la población y mentirnos de la manera más efectiva, que lo han hecho de forma muy inteligente, con algunas verdades y muchas medias mentiras, y algunas mentiras han construido una realidad que no es tal. Nos han contado un diagnóstico de la situación que es falaz. ¿Cuándo secuestran a tu hija? Bueno, no hay un delito de secuestro. Estamos hablando de secuestro legal entre comillas, estamos hablando... Secuestro es, está reconocido por juzgados que la... ¿El término es correcto? El término es correcto porque te vas al diccionario de la Real Academia y quitar la posesión y ocultar, claro. Eso es. Entonces, en paradero desconocido estuvieron madre e hija prácticamente año y medio, con una inapetencia de actuación de los juzgados tremenda y una dejadez. Eso pasa al contrario cualquier... Ese fue en el peor momento y el más crítico, ¿no? Era cuando llevaban las leyes de género solamente un par de años y llevábamos ya 5 o 6 años de bombardeo mediático de los hombres somos violadores, agresores, secuestradores. Sin pregunta, directamente esposado. Sí, eso era... Y sigue estando, Y sigue siendo, Y sigue en vigor. La ley integral de violencia de género, que se llama, sigue en vigor y es así. Pues año y pico en paradero desconocido, madre e hija. Oye, cuando tú, a raíz de lo que pasa con tu hija, tú te suscribes, digamos, a la defensa a ultranza de esa cantidad de padres que están en el mundo sin ese derecho a ver crecer a sus hijos, ¿no? Lo que te pasa es de un calibre de una ignominia de tal calibre que no te lo crees. Te está pasando a ti mismo y no te lo crees. Es decir, tú naces en un entorno, yo he tenido la suerte de nacer en un entorno relativamente protegido, mi familia, lo hemos comentado antes, no rica de tener mucho dinero, no, pero me han dado unos estudios y puedo considerarme privilegiado en eso. Entonces te creces en un entorno relativamente protegido creyendo y te hacen pensar que hay una justicia, una policía, unos poderes públicos que si tú tienes unos problemas, tú se lo cuentas y tú piensas que te van a defender, que te van a hacer caso y te van a defender, ¿no? Pero efectivamente no es así. Supongo, por eso hay que entender a todas las partes, supongo que igual que hace 20 años, o 15, una mujer realmente maltratada, que recibía paliza un fin de semana, sí o no, de un marido alcohólico o no alcohólico. Y no pasaba nada. Y no pasaba nada, y le decían, señora, vaya usted a su casa, pero oiga, lo que está pasando es un delito. Sí, y yo por ejemplo hasta la Guardia Civil diciéndole, oye, que no se vaya a caer tu mujer más por la escalera. O sea, en ese sentido, entre comillas, ¿no? Todo no decían eso. Esas cosas para decir, oye, que venimos por ti y te vamos a llevar a la cárcel y todo eso te va a enterar, ¿no? Yo creo que el maltratador... Todo eso que son verdad, que son casos reales, que existen, que nadie lo niega, que haya mujeres maltratadas, igual que hay hombres maltratados y niños maltratados, niños por parte de sus madres en mucha mayor proporción. Pero igual que eso es una realidad, tú ahora vas a la policía, pones una denuncia y todo es prácticamente parecido. Mira, ya se actuará, ya verán los jueces. Los jueces y los fiscales, jueces y fiscales que han visto casos míos, a mí no me han condenado por nada nunca, nunca. La madre de mi hija tiene varias condenas por varias cosas.
cosas. Incluso los juzgados esos que se llaman de violencia sobre la mujer, la tienen allá condenada por varios motivos. Llegas a la policía, jueces y fiscales han tenido conocimiento de casos y han visto mentiras patentes y reconocidas de la parte contraria, y era su obligación levantar testimonio y abrir una nueva causa por denuncia falsa, por ejemplo, contra mí, ¿no? O por otros delitos, y no lo hacen. Estamos metidos en esa dinámica perversa de dejar pasar a las mujeres con todo, aunque vaya en contra de hombres y niños. Y además, otro problema añadido, que es la visión unilateral de lo que pasó. Es decir, que cada uno cuenta una historia, y si esa historia no está refrendada por una parte contraria, pues la historia es la que va a quedar en esa niña o ese niño durante el resto de su vida, y no sabes si eso después va a ser un secuestro o una anulación de la paternidad responsable o la pérdida de un hijo ya para el resto de la vida, ¿no? Ese problema es que pasa lo siguiente. Yo intento, es muy difícil tener una visión ecuánime en estos temas, es muy difícil, porque si eres afectado de un problema, pues es muy difícil, ¿no? Pero lo hicieron grandes hombres de la historia. Lo hizo Nelson Mandela cuando llegó al poder en Sudáfrica y rompió con la desigualdad y renunció a la venganza. No se hizo en los Balcanes, y eso es la asignatura pendiente, sí. Sí, el tema, la expresión balcanización es eso, es cuando te metes en el odio, ¿no? Entonces, y sí lo intentó hacer Gandhi con mucho que hablar sobre ese tema, ¿no? Pero el caso de Mandela es especialmente significativo. Estas mujeres que sí han sido víctimas realmente de maltrato y que han llegado, cuando han tenido ahora en sus riendas el actuar, han tenido la mala idea y la mala fortuna de tirar por el camino del odio, de tirar por la balcanización, no de tirar por el camino de Nelson Mandela de conciliar y de no crear nuevas víctimas. Las autoras de las leyes de género, las autoras de estas leyes, las que dicen cuando una mujer va a un juzgado a denunciar hay que creerla, cuando dicen eso están diciendo no hay que creer al hombre, hay que creer a uno de los dos. Estas mujeres saben el daño que han hecho, saben que están creando nuevos inocentes y saben que entre esos nuevos inocentes hay muchos niños separados de sus padres y cuyas madres muchas veces no están desequilibradas, ¿no? Y lo saben y lo siguen permitiendo, y esa es una de las grandes crueldades de todo este tema. Cuando tú te reúnes y supongo que estás en la defensa ultranza con una cantidad de padres, ¿no? Cada uno te cuenta su historia, cada historia es diferente, porque no hay una historia que sea igual, ¿no? Hay unos principios que no son definidos, no sabes por qué ocurre, y llega un momento en que ha pasado y ya es tarde porque ha ocurrido, y ha ocurrido porque no lo has previsto. ¿Cómo se conjuga todas esas cosas en este mundo que tú te mueves de gente que están sin la maternidad que quisieran? Dificilísimo, muy difícil, de verdad, muy difícil. No sé si sabes que hay entre 4 y 5 más veces suicidios de hombres que de mujeres en España, y que la edad tope de esos suicidios es la edad de separaciones y divorcios. Es decir, el hombre se ve abocado ante la impotencia, la injusticia, el no saber a quién acudir, y sobre todo el bombardeo diario durante meses y años de nuevas denuncias falsas, de evidencias de maltrato hacia tus propios hijos. Tienes que estar muy bien armado o con muchas capacidades, mucho apoyo, ¿no? O familiar o de amigos o de lo que sea, o tener un nivel económico mediano para no caer en la desesperación, para no terminar durmiendo en tu coche, para no terminar durmiendo debajo de un parque. Personas de clase media, y terminar pegándote un tiro o lo que sea. Todo esto lo conocen las feministas radicales, lo saben, pero se vendieron en su momento a la vía del odio, a la vía de la revancha, y los partidos se hicieron en los partidos políticos con los puestos de decisión y con la demagogia electoralista que tenemos ahora y intereses económicos de subvenciones, pues han tenido éxito en el desastre. Es un grito sordo de los padres que se quedan sin sus hijos y sin sus hijas ante una justicia que también es ciega. Sí,
Es un grito, el asociacionismo está en pañales en este momento, ¿no? Porque 10 años de ley de violencia de género, 10 años de asociacionismo es muy poco en la historia, ¿no? Hace falta mucha más madurez y mucho más y crear una conciencia de que hace falta la otra parte de la mesa. Es decir, no concibiríamos una negociación colectiva entre empresarios y trabajadores sin una de las dos partes. Y aquí el gobierno tiene a las feministas radicales con el Instituto de la Mujer, con el organismo de participación de la mujer, todo regado de subvenciones, enfrente no hay nada. No hay nada porque somos los 4 gatos que llevamos 10 años luchando sí, es curioso, porque no nos separen de nuestros hijos. Pero eso ya es una lucha tremenda. Pero entonces, sí, no existe esa otra parte de la mesa de negociación o de la mesa de poner argumentos encima de la mesa. En la otra parte solo existe una parte de la mesa que solo representa a las mujeres adultas. A mí me gustaría que existiera otra parte de la mesa que representara a mujeres, a hombres y a niños, a todos, ¿no? Pero sí. Y eso se traduce en la ley en todo. La ley te califica como víctima a la mujer denunciante y como agresor al denunciado. Tú entras en un juzgado y imagínate que en un conflicto laboral creen juzgados que se llamen contra los trabajadores vagos. Entonces, cuando siempre que hay un conflicto entre un empresario y un trabajador, vayan a un juzgado que se llama contra los trabajadores vagos. Y que la ley lo llame, a ver, que entre el vago y que entre el empresario. O que entre la víctima empresario y que entre el vago. Eso es una barbaridad. Ya la nomenclatura es... Pues, así es la nomenclatura hoy en día. Que entre el agresor. Pues, la víctima. Señoría, agresor. ¿Qué agresor? ¿Agresor de qué? Que entre agresor, tú miras para atrás. Sí, pero es la calificación. Tú miras para atrás y... Ni siquiera presunto. ¿A quién están llamando? Ni siquiera presunto. Y que entra víctima. Y entra una señora que se ha inventado 4 insultos. Y por eso, y esos 4 insultos, tú por ser hombre, te convierten en criminal, delincuente, maltratador de mujeres. Hayan existido o no hayan existido esos 4 insultos. Y quieren poner por ley quitarte los hijos por esos 4 insultos. Hayan existido o no esos 4 insultos. Es una barbaridad. Pues Fernando, terrible. Vamos a seguir hablando de esto largo y tendido. El tiempo nos apremia, el horario de aquí, del lugar donde nos encontramos, que es el distrito, en la sala de junta del distrito de Triana, y decirle, ya no han entrevistado, sino que estamos hablando con un comentador de la Orden de los Caballeros de San Trinocente, de COSI. Primero, gracias por el otro día, por compartir la cena, gracias por tus palabras, gracias por ponernos al día de sensibilidades que son crudas pero que están ahí, y sobre todo por la defensa ultranza que hace de lo que es la defensa de tus amigos y padres que se encuentran en la defensa tuya. Querido comendador, muchísimas gracias por estar con nosotros y un saludo cordial a la familia Otero. Gracias a ti, Carlos, un gran placer. Hasta pronto.